Buenas, esto es una demostración basada en la versión 2014 R1 de Edgecam. En esta parte lo que estamos viendo es lo que es el launcher, que es una ventana que básicamente contiene una serie de accesos directos de las principales funciones de Edgecam. Esta ventana es totalmente customizable en el sentido de los accesos directos. Por ejemplo, en la parte de acá de las herramientas podemos elegir aplicaciones que nosotros utilicemos, qué sé yo, el software de CAD que principalmente utilizamos. Simplemente venimos y lo arrastramos y ya tenemos el acceso directo. En caso que lo queramos remover, el proceso es bastante sencillo. Como les menciono, podemos agregar ahí incluso folders o una serie de aplicaciones que nos puedan servir para el uso de o que estén relacionadas con el uso del Edgecam. Ok. La presentación se va a basar principalmente en una funcionalidad bastante revolucionaria eh, llamada el workflow, que básicamente lo que permite es seguir un flujo de trabajo bastante sencillo, bastante intuitivo, que permite acelerar muchísimo el tiempo de programación y disminuir bastante las curvas de aprendizaje en usuarios nuevos. Voy a abrir la aplicación del workflow. En esta parte él me muestra, al igual que vimos hace un momento en el launcher, las piezas que yo acabo de abrir, las piezas con las que estuve trabajando hace poco tiempo, así como los folders donde yo estuve buscando esas partes. Podemos venir y seleccionar alguno de estos componentes o en su defecto ir y buscarla manualmente. Vamos a estar trabajando con este componente. Vean que una vez que cargamos el componente, Edgecam se encarga de alinear este componente automáticamente y elegir el ambiente de mecanizado más acorde, de acuerdo a la principal geometría del componente. Vean que en este, al ser un componente en su mayoría prismático, él elige que es un componente para fresado, nos elige el material, que si tenemos la base de datos de las herramientas y los materiales bien alimentada, esto va a ser de gran ayuda, ya que le permite a Edgecam calcular de manera automática las condiciones de corte de las herramientas que vamos a estar utilizando. Me define las dimensiones máximas del componente. En esta parte puedo de una manera muy dinámica elegir dónde yo quiero colocar mi cero. Al igual puedo estar girando mi componente al ángulo que yo considere. Una vez que yo ya alineé mi componente correctamente, el siguiente paso que el workflow nos hace seguir de aquí de izquierda a derecha a lo largo de estas 4 viñetas va a ser elegir nuestro material en bruto, nuestro stock. Hay varias maneras de hacerlo. En este caso vamos a estar utilizando la base de datos de los materiales, donde estas bases de datos ya vienen cargadas dentro de la instalación por defecto de Edgecam. Si elegimos cada uno de estos materiales, vean que podemos ver una visualización ahí previa de cómo va a cargar este componente respecto a este material respecto a nuestro componente. Se divide básicamente en 3 áreas: la opción de valid, que son stocks con material extra respecto a las dimensiones del componente; las dimensiones nominales, que en alguna de sus distancias está exactamente en la medida nominal del componente; y las inválidas, que no calzan con las geometrías del componente. Esta es una forma de crearlo. La otra es simplemente elegir cuánto material extra vamos a estar agregando respecto a las dimensiones de mi componente.
Una vez que yo ya elegí las dimensiones de mi componente y estoy de acuerdo con esas dimensiones, el siguiente paso es insertar nuestro fixture o nuestros elementos de sujeción. En este caso van a ser prensas. Al igual que con el stock, existe una base de datos respecto a las prensas que ya vienen incluidas en la instalación automática de Edge, en la instalación por defecto. Al igual que la vez pasada, tenemos lo que son válidos e inválidos. Los inválidos pueden ser prensas de menor carrera que no estarían agarrando nuestro componente. Vean que aquí también nos hace una visualización de las diferentes prensas. Puedo también elegir cuánto voy a estar sacando mi componente, o también de una manera dinámica puedo estar moviendo ya sea mi pieza y mi stock, si los marco acá, o mover únicamente lo que sería el fixture. Ok. El siguiente proceso sería la selección de la máquina o postprocesador junto con un toolkit. ¿Qué son los toolkits? Los toolkits son una selección previa de las herramientas que yo considere que van a ser necesarias para un mecanizado efectivo de este componente. Los toolkits son de vital importancia, ya que cuando vayamos a ver la automatización de las estrategias de mecanizado, la selección de estas herramientas va a tomar muchísimo menos tiempo, ya que hay una selección previa. Al ya haber elegido la máquina, nos vamos a mover a la siguiente pestaña y vamos a hacer un reconocimiento de las diferentes entidades o geometrías que Edgecam va a reconocer automáticamente para aplicar esas estrategias. Como podemos ver, a la hora de mover los renders, estas fueron las diferentes entidades que Edgecam reconoció. En caso de que alguna de ellas no sea la que necesitamos, simplemente la borramos. Vean que por ejemplo él reconoció los agujeros que van a estar siendo roscados, reconoce los agujeros por ejemplo ciegos, estos que van a tener content board, un cajeado, una cavidad abierta y las cavidades cerradas. El siguiente punto sería el mecanizado. Aquí hay varias formas de elegir la estrategia de mecanizado. En este caso vamos a manejarlo por medio de la opción del planning board, que él de una manera gráfica, basándose en las características del modelo que acaba de seleccionar, me va a definir una estrategia. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que sería el face milling, es decir, un planeado de esa cara. Y aquí de manera gráfica podemos ver cuál va a ser el proceso de mecanizado que el planning board está definiendo. Esto es totalmente customizable. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay un desbaste de este contorno, el cual no es necesario. Podemos borrarlo y así ir chequeando si la estrategia que él está definiendo es como la que nosotros necesitamos. Por ejemplo, este acabado tampoco va a ser necesario. Simplemente nos posicionamos sobre lo que el planning board nos da y así podemos definir la estrategia. Si ya una vez chequeado lo que el planning board me mostró, yo estoy satisfecho con esta estrategia de mecanizado, voy a irme a este botón aquí, Apply, y él automáticamente va a estar aplicando esas estrategias. Él va a estar seleccionando las herramientas o nos va a mostrar cuadros de diálogo en caso de que hayan dudas respecto a la estrategia de la herramienta
que es más aplicable a cierta característica en particular. Vean cómo él va a estar ahí aplicando lo que son los desbastes. En caso de que sea una misma herramienta la que va a ejecutar una geometría en particular, él la va a estar seleccionando una única vez, o me permite, por ejemplo, por medio de cuadros de diálogo, yo escoger la herramienta que va a seguir la próxima estrategia. Como ustedes pueden ver, el proceso de la generación de las estrategias es bastante rápido. Difícilmente uno va a alcanzar un ritmo así de manera manual. Como podemos ver, esto es todo el flujo de las estrategias, las cuales son totalmente customizables. Y en este caso editables también. Si por ejemplo un desbaste como este no es lo que nosotros necesitamos, simplemente lo marcamos, damos doble clic sobre el mismo y él nos abre el cuadro de diálogo donde podemos cambiar las estrategias de mecanizado. Vean que ahí cambio esa estrategia y ustedes van a ver, ahí él ya está refrescando y hace un cambio en ese cajeado en particular. Si yo estoy de acuerdo por cómo se generó la estrategia, puedo irme ahora y chequear en la simulación si efectivamente está siguiendo o se está viendo de una manera más gráfica esa estrategia de mecanizado. El simulador me permite chequear todo tipo de colisiones. También, por ejemplo, yo puedo saltar diferentes partes aquí en el browser para yo enfocarme en una estrategia en particular. Puedo ver, por ejemplo, las diferentes coordenadas que él va generando. Si por ejemplo yo ya estoy de acuerdo con esa estrategia o con esos desbastes, puedo venir, saltar a este punto y seguir viendo la simulación. También me puedo volver de la misma manera, simplemente elijo el punto al cual yo me quiero devolver. Mi estrategia y estoy satisfecho con la misma, puedo irme a la parte final, que sería ya la generación del código. Aquí ya tendría todo el código el cual yo voy a estar ingresando a la máquina para producir pues una pieza similar a esta.